tema que nos toca en el módulo 3 es el tema de la administración financiera. Y esta administración financiera, como ven ustedes ahí en el manual que envié hoy, que vamos a usar un poquito, vamos a arrancar, ya saben que siempre arrancamos con una reflexión. Es una reflexión sobre lo que es el tema. Y esta administración financiera va a estar eh, en lo personal y la iglesia. Entonces, de esta manera vamos a ir revisando cada uno de los aspectos de este módulo 3 y vamos a ir a arrancar con nuestro tema. Bien, la pregunta para iniciar es la siguiente. En la Biblia se habla de administración financiera. Tendremos versículos para hablar de administración financiera. ¿Qué piensan ustedes? Sí, para el buen mayordomo fiel. Ok, sí, que debemos ser administradores fieles. Se le halló un mayordomo fiel, exactamente. No murmures si te escucho. Me estás escuchando todo. A ver, otra vez, ¿no lo escucho bien? Ah, no, no te tengas Es que así. le digo que lo murmuró, pero está abierto el micrófono. Ah, no, sí, se escuchó bien. Eh, Ajá. recuerdan de los que les dan talentos, ¿verdad? Aunque tiene un enfoque espiritual en este sentido. También recordamos un poquito, a ver, ayúdenme a recordar más pasajes. Estoy bien, estoy así dando una ojeada a mi Biblia. Y vean ustedes, voy a ir hojeándolos con ustedes, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Eh, y eh, realmente cuando nosotros empezamos a ver en el Evangelio de Lucas cómo es el inicio del ministerio de Jesús, claro, los primeros capítulos son Mateo y Lucas los que hablan de la vida de Jesús, pero a partir del 4 empieza su ministerio. Eh, por ejemplo, en el capítulo 6 dice que había una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Estoy leyendo 6:16, ¿verdad? Y habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque salía, porque poder salía de él. Uh-huh. Y entonces vienen las aventuranzas, y ya cuando vienen las aventuranzas, él pues les pide que alimenten a estas personas. Eh, Él está como en una postura de eh, entregar el reino, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en como él está, eh, escoge a sus 12 discípulos en el capítulo 9, los manda de misión. Uh-huh. Les dice que vayan, que caminen. Y todo esto que estamos viendo, estoy revisando así la Biblia para recordar algunos pasajes. Luego en el capítulo 10 manda a los 70, ¿recuerdan ustedes? Y a los 70, ¿qué les dice? Les dice que no lleven nada para el camino, pero pues de alguna manera está enviando a muchas personas. Imagínate enviar a un grupo de 70 personas, como será. Eh, y vamos al capítulo 11 de Lucas, cuando él dice que esa es la parte que quería detenerme, nomás para que se den cuenta cómo de alguna manera sí se habla de la administración financiera, ¿verdad? Dice en el capítulo 11, versículo 14, que Jesús echa fuera demonios y sus enemigos le dicen que pues es posible que los esté enseñando esto, pero sin la autoridad de Dios, y que echa fuera a los demonios en nombre del demonio. Entonces,
Él les dice, no, no es posible que una casa esté dividida en dos. Y en este sentido, aquí empezamos con esta clase. Es decir, ¿qué es la administración? Es el manejar los recursos adecuadamente de lo espiritual, no solamente es espiritual, sino en cada una de las páginas y la lectura, sobre todo en Lucas, implica mucho el haber estado en la tierra y estar hablando de esto. Fíjense ustedes cómo, aunque Jesús tiene esto en mente, ahí en Lucas capítulo 12, dejen ver si es 12, si es 12, es este pasaje que quiero mencionar para iniciar y hacer un sano equilibrio entre los dos aspectos. Dice 12:13, les dijo uno de la multitud, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 12:13. ¿Qué está diciéndole uno de la multitud? Que parta con él la herencia. Ustedes recuerdan ahora este pasaje. Y mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es que están en letras rojas, se me borran. Y le dijo, mirad y guardaos de esta avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en la abundancia. Entonces, aquí no vamos a hablar, cuando hablamos del tema de administración financiera, quede claro que no es un curso para hacernos ricos, ¿verdad? No es para acumular, no es un curso de acumular, sino lo que tenemos que administrarlo correctamente. Esto es muy importante, fíjense. También le refirió una parábola diciendo, eh, la heredad de un hombre rico que había producido mucho, vean ustedes cómo está hablando de alguien que ha producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, era un hombre con con muchos bienes. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es la mayoría del pensamiento humano, ¿no? El pensamiento humano. Ahora, vean ustedes, voy a soltar unos versículos, ya saben el fin de la parábola, y dijo luego a sus discípulos, el versículo 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, porque comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Este pasaje naturalmente es paralelo a la enseñanza del Sermón de la Montaña, donde dice que pues el rey Salomón no tenía tenía muchos vestidos, muchas formas, y que los lirios del campo se visten mejor que él, ¿no? En el capítulo 6 de Mateo. Ahora bien, ¿a qué vamos a esto? La relación de los evangelios y del pensamiento de Jesús en cuanto a las posesiones materiales es una relación de no afanarse por ellos. Naturalmente no es contraria a las posesiones, porque habla de la administración. En en el estudio de los evangelios encontramos que hay personas que sostenían el ministerio de Jesús, ¿verdad? Había un tesorero, recuerdan que alguien tenía la bolsa, o sea, tener a 11 gentes, mandar a 70 requería una finanza, ¿verdad? Una administración. Entonces, no es, no es el extremo de decir no necesito dinero, no es el extremo de necesito todo el dinero, es la situación de estar a, a gusto con lo que uno tiene. Este sentido tiene que ver con dos palabras importantes. Lo que el hombre necesita es
por lo menos lo dice Mateo capítulo 6 y este Evangelio de Lucas en este capítulo 12, es así de sencillo. Lo que el hombre necesita es bienestar, no bienes. ¿Cuál sería la diferencia entre bienestar y bienes? Muy bien, la diferencia entre bienestar y bienes es que, por un lado, los bienes se acumulan, el bienestar se administra. ¿Bien? Los bienes se acumulan, el bienestar se administra. Esto tiene que quedar bien claro en nuestra mente, porque entonces habrá personas que tienen más bienes que yo o menos bienes que yo, y entonces haremos un estrato social de todo esto. Sin embargo, lo que importa es no lo que tienes, sino cómo lo administras. Cómo lo administras. Eso es la parte importante de cómo lo administras. Por eso, al ver esto, entendemos que la administración es cómo administro, ¿qué cosa? Los bienes no, el bienestar. ¿Cómo administro el bienestar? ¿Queda claro esta, por lo menos una manita así, me queda claro o lo volvemos a explicar con más detalle? El bien se acumula, el bienestar se administra. ¿Cuál sería un bienestar que nosotros tenemos? Cuéntenme de sus bienestares. Voy a mover la taza de café para acá y no voy a sacudir las manos hoy. ¿Cuáles serán los bienes que tenemos ahora? Los bienes que tengo, Él escucha eso. que tengo ahora sería, pues ahora sí que, o sea, a lo mejor el negocio, ¿no? Sí, un negocio es un bien. Lo que tengo en mi cuenta de banco, ¿verdad? Es un bien. Ahora, ¿qué sería un bienestar? Sería un bienestar, el poder administrarlo correctamente. La salud es un bienestar, ¿verdad? Claro, El, el sentirse feliz es un bienestar. ok. ¿Ok? Entonces, el bien es lo que tengo, un negocio, un carro, esos son bienes, ¿verdad? Ahora ya tengo 2 carros y entonces mi casa tiene una sola cochera, entonces necesito una casa de 2 cocheras, luego ya tengo 3 carros, pues necesito una casa de 3 cocheras. El bien acumula, el bien acumula y no es malo. No vamos a llegar al momento en que vamos a hablar que no es malo, pero el bienestar se administra. Adelante, veo tu manita por ahí. Entonces podríamos decirlo que el bien es más en lo natural y el bienestar es más en lo moral o emocional o algo abstracto, podríamos decirlo, ¿no? Así es. Y para aumentar esta definición que has dado muy bien, diríamos que el bienestar que se administra, ¿verdad? No causa ansiedad por tenerlo. Me doy a entender, es decir, la salud no está, ay, necesito salud, necesito salud. No, 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 no. Esa viene como regalo de Dios. El bienestar viene como un don de Dios. Ahora, en pandemia fue muy notorio que, por ejemplo, en nuestro caso, Esther se quedó sin trabajo, yo me quedé sin trabajo, nuestra hija estaba en un seminario bíblico sin trabajo, ¿verdad? Nos agarró la pandemia así, y entonces un día, pues nos traían despensa a los hermanos de la iglesia y de la organización donde trabajamos, y un día volteamos mi esposa y yo a la despensa y dijimos, mira, está más llena la despensa que cuando nosotros teníamos nuestros dineritos y lo gastábamos, porque estábamos disfrutando del bienestar, ¿verdad? Del bienestar, de lo que Dios nos da. Porque el bienestar entonces tiene que ver con cosas materiales, ¿verdad? Porque entonces cuando voy en mi carrito bien a gusto, es un bienestar y deja de ser un bien porque lo disfruto, es un satisfactor, el bienestar es un satisfactor. Entonces la Biblia está llena de satisfactores. Ah, el hermano director de este instituto, Aquila y Priscila, nos contó una historia que me sorprendió mucho. Un grupo de jóvenes que estudiaban administración y finanzas en la universidad se dieron cuenta que su pastor no predicaba nada sobre el dinero. Esto es común, ¿no? Yo mismo
procuro no tocar el tema del dinero, ni siquiera en las ofrendas, ¿no? Siempre es muy por encimita, por lo menos de mi parte, que no quiero hacer como énfasis en el dinero, ¿no? Y entonces, estos jóvenes que estudiaban finanzas se pusieron en unos equipos de trabajo a leer la Biblia, con él nos dijo, con una navaja de esas Gillette, ¿se acuerdan de las navajas Gillette que había antes? Que se metían bueno, los que somos viejitos, en rastrillito, ¿verdad? Nuestros papás las usaron, en navajitas, era la vida de antes, y con una navaja de esas se ponían y empezaron a leer la Biblia, y cada que la Biblia mencionaba temas relacionados con dinero, ¿verdad? Y José fue vendido por tanto a sus hermanos, y la propiedad fue comprada por tanto dinero. Se empiezan a reflejar esto en su mente. Cada que encontraban un pasaje de esto, le cortaban con la hoja Gillette ese versículo a la Biblia. Y así se fueron hasta que llegaron a Apocalipsis 22-21, y ahí terminaron de hacer el recorte de cada pedacito de la Biblia. Y una vez que la terminaron, la cerraron, fueron con su pastor y le dijeron: hermano, esta es la Biblia que usted necesita para predicar. Y esa Biblia está en un museo que se llama Museo de la Biblia en Estados Unidos. Es decir, la Biblia habla de dinero en el sentido de administración financiera. Por eso ahora nosotros estamos entrando a este tema de administración financiera. Muy bien. Hasta aquí la introducción a nuestro módulo, y vamos ahora sí a nuestro manual. Ya tenemos, por lo menos ahora tenemos el manual en PDF para ayudarles a leerlo y que me ayuden a leerlo. Hoy lo vamos a tener aquí en pantalla. Esta ocasión lo vamos a trabajar de esta manera. Y voy a moverlo un poquito por acá. Okay. Aquí estamos ya. Y este es nuestro manual de estudio. Y vamos a... Lo tenía así para leer. Así lo tengo normalmente para leerlo yo, pero hoy creo, déjenme dejar de compartir. Vamos a que nos dé más renglones, ¿no? Yo estaba pensando que de alguna manera vamos a tener que... Bien, antes de que olvide decirles, lo voy a compartir, ya lo tengo aquí anotado con ustedes. Voy a compartir, no lo hice ahora, una dirección que se llama el Manual del Museo de la Biblia en la Ciudad de México. ¿Ustedes lo han oído hablar de un Museo de la Biblia en la Ciudad de México? ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer una excursión ahora que vaya. A ver si me quedo hasta un día que esté abierto. Voy a investigar y vamos a hacer una excursión como equipo. Si les da curiosidad antes, pues pueden ir. Vean qué día esté abierto, hablen y vean. Es el Museo de la Biblia de la Ciudad de México. Es uno de los museos de la Biblia en Latinoamérica muy importantes. Está ahí como diríamos antes, en la Capirucha. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de cualquier día ir. Esther y yo tuvimos la oportunidad de ir una vez. Yo he ido varias veces y con ella a visitarlo. Entonces fue buenísimo estar en ese museo de la Biblia. Muchas cosas muy interesantes en ese museo. Bueno, fuera de ese comercial, regresamos ya. Ahora sí lo ven, ¿verdad? En pantalla nuestro manual. Ahí está. Entonces, descripción. Este módulo enseña principios bíblicos y técnicas fundamentales para la administración financiera en el campo personal y en el trabajo ministerial. Vamos a tocar los dos temas y los vamos a ir manejando independientemente. Objetivos, profundizar. Objetivo en este caso, el primer objetivo es profundizar en principios bíblicos relacionados a las finanzas. Es decir, las finanzas tienen un principio bíblico. Siguiente objetivo, identificar acciones financieras claves para el ministerio eclesial y pastoral. Es decir, hay como ciertos tips, ¿verdad?,
de finanzas que nos pueden ayudar a ser mejores administradores. Y seguramente vamos a ver algunos pasajes. Me voy a saltar la siguiente página, que es la que siempre tenemos con la bienvenida del módulo, pero ahora sí me voy a ir a esta parte, dice las finanzas y la Biblia. Y hoy vamos a tocar el tema A1A, que se llama Dios y el ser humano, cómo es esta relación. Y luego vamos a entrar al tema de el trabajo y el dinero, y por ahí nos vamos a estacionar un poquito y vamos a salirnos un poquito de el tema, y luego entramos a los pecados financieros. ¿Cómo son estos pecados financieros? Estamos ya entonces enterados de lo que vamos a estar leyendo y lo que vamos a estar viendo. ¿De acuerdísimo? Entonces, así entramos a nuestro primer tema, que será este tema que es la unidad número 1, ¿verdad? La unidad número 1 que dice finanzas en la Biblia. Abren su micrófono, por favor, y me comentan si todos tienen el PDF y tienen acceso a él para verlo, o prefieren que lo sigamos leyendo así del manual. Nosotros sí lo tenemos aquí. Ok, Juan. El PDF se de todo. Sí, sí lo tengo. Sí, lo puedes leer. ¿Y Sí, Connie, cómo yo estás? también. Sí, pastor, también lo veo. Ok, entonces voy a tener la clase así porque me es un poquito más cómoda. Dice unidad 1, finanzas en la Biblia. Administrar es el tema general. Es una actividad, perdón, vuelvo a leer, ya me equivoqué. Administrar, en términos generales, es una actividad que tiene por objetivo, y aquí vemos los objetivos, estoy pensando en ese uno que está ahí, para que lo vamos a revisar detenidamente, ordenar y organizar las cosas, de tal manera que se logre un buen funcionamiento. Es decir, no es lo importante la cantidad que tengamos, ¿se entiende? No es importante la cantidad que tengamos. Y me acordé porque pues el mínimo para administrar son 2, por eso me acordé, es un dicho que decía mi abuela, el mínimo para administrar algo son 2, el mínimo para repartir algo son 2, aunque bueno, también podemos partir una naranja en 2, y también sería administrarla, ¿verdad? Y el mínimo es 2, decía mi abuela, y luego escuché una canción que decía, ahí te dejo esos 2 pesos. ¿Recuerdan ustedes la canción? Bueno, ustedes son muy cristianos, no saben de ese tipo de canciones, yo sé, ¿no? Y cómo se llamaba la fulana que le dejaban los 2 pesos, pagas la renta. Bartola se llamaba. Bartola se llamaba la famosa, la hermana Bartola, vamos a decir, y el malvado esposo le decía, ahí te dejo esos 2 pesos, echaba flores, ¿no? Pagas la renta, el teléfono y la luz, y de lo que te sobra, no sé qué tanto, hasta el alipuz le alcanzaba con los 2 pesos, ¿no? Eso era una buena administradora mexicana. Generalmente, tengo que decir aquí, las mujeres mexicanas son buenas administradoras. Verdaderamente hacen milagros con los 2 pesos. Pero bueno, sigamos adelante con nuestra lectura. Ahí simplemente lo que quería era cambiar mi pantalla. Si ustedes me ayudan, ese uno nos lleva abajo, a la página de abajo, y me ayudan a ver qué dice ahí abajo, en el 1, y es una definición, y hay una página, y esa página, lo que quiero explicarles es que ustedes copian y pegan en su celular, si tienen navegador, y ahí les va a llevar a una página que nos habla de las finanzas. Este manual está hecho por si nos interesa seguir ahí entrando más adelante, ¿no? Más adelante en el tema. Bien, entonces ahí está en la página 1, dice en el punto 1. Desde este punto de vista, la administración requiere, y ahí está con más resaltados, y lo primero que requiere es razonamiento, conciencia y prudencia. Son 3 factores que tienen que ver con la administración del bienestar: razonamiento, conciencia y prudencia.
Y aquí hacemos un alto nuevamente para decir algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Y tenemos que aprender en nuestro idioma porque a veces lo tomamos como sinónimo. ¿Cuál es la diferencia entre deseo tomar una taza de café o necesito tomar una taza de café? Varios tienen el mismo deseo que yo. ¿Cuántos dicen, deseo un celular o necesito un celular? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ayúdenme a hacer esa diferencia entre, fíjense bien la palabra deseo. Por ejemplo, necesito un celular sería una aseveración correcta. Necesito un celular. A veces lo hacemos, ¿no? Yo ya necesito un celular. No, no lo necesito, lo deseo. Necesito cosas básicas. Necesito comer. A veces deseo comer, pero normalmente necesito. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre necesito y deseo? Esto es lo importante, que cuando nosotros necesitamos algo, ¿verdad? Tenemos que racionalizar, pensar las cosas. Imagínense ustedes que compramos todo y vivimos en una sociedad de consumo. Estas famosas empresas donde nos metemos por curiosidad a comprar que nos llegue a nuestra casa las cosas, ese objetivo tienen, nos están ofreciendo constantemente productos, ¿no? Con una vez que se meta ya, pues yo compré un lapicito porque me gustó, lo vi ahí en Amazon o en Mercado Libre y me gustó este lapicito porque está muy bonito y me lo mandaron hasta mi casa. Supuestamente, entre comillas, no me compraron el envío, pero a los días siguientes ya me apareció una lamparita porque van viendo nuestro perfil. Entonces vivimos en una sociedad que se llama sociedad de consumo. Esto es importante. ¿Por qué tiene que ser racional, consciente y prudente nuestra administración? Porque vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados, vivimos en una sociedad de consumo. Otra cosa importante es que los productos que se venden tienen algo, voy a escribirlo porque es una palabra fea que no puedo pronunciar, ¿verdad? A ver si, ustedes díganme si lo escribí. Obsolescencia. Ahorita lo revisamos en nuestro diccionario, ¿verdad? Para ver si estábamos correctos. Obsolescencia. ¿Qué es la palabra obsolescencia? Vamos a preguntarle, aquí le pregunto al señor Google. Obsolescencia, ok. Entonces ahí está. Obsolescencia. Que se descompone. Me equivoqué aquí. Obsolescencia. Ahora sí estamos. Así, esta palabra, obsolescencia. Ahí está correcta ya la palabra, ya le preguntamos al diccionario, ya nos dijo que faltaba una S. ¿Qué es la obsolescencia? La obsolescencia, y en nuestros aparatos hay algo que se llama obsolescencia programada. Aún en los carros, en las cosas grandes. Es decir, pues resulta que me compré cuando empezó la pandemia y apenas van 3 años y el año siguiente me están mandando un mensaje que no voy a poder usar el Zoom si no tengo la versión nueva, ¿verdad? Y esa versión nueva no se puede cargar en mi teléfono porque ya hay 3 generaciones adelante y ya van en el iPhone 25 y yo tengo el iPhone 4, ¿verdad? Entonces, no se puede seguir adelante porque hay lo que se llama la obsolescencia programada. Entonces, esta obsolescencia es esta parte de que tenemos que estar muy a las vivas para ser racionales cuando compramos las cosas. Es decir, no debemos, tenemos que tener conciencia y prudencia. Algo que yo doy cuando veo este curso y me apoyo mucho es, dice, al momento de utilizar los recursos que se nos han confiado. Y volvemos a Bartola, ¿verdad? Que nos recordamos, y a las mujeres que administran nuestros bienes y nuestros hogares, y que
podríamos hacer? Yo soy bien malo por los números, pero últimamente he estado comprando cosas en la verdulería. ¿Qué podría cocinar para 2 personas si solamente tengo 200 pesos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, ayúdenme, hermanos. Con 200 pesos, 200 me- pesos para media, 2 personas. media pechuga, Ajá. verduras, o sea, zanahorias, Una ensalada. una ensalada. ¿Ok? Bueno, Siempre. ok, ok. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, pues tengo 200 pesos, tengo 2 personas, voy a comprar un filete miñón? Pues ¿cómo se llama eso? ¿Estoy fuera de qué? De presupuesto. Ujú. No tengo conciencia de lo que voy a gastar. Uno de los grandes problemas bueno, aquí está mi tarjeta. Uno de los grandes problemas que tenemos con estas cositas de plástico, miren, aquí tengo una cosita de plástico, hasta con mi fotografía, ¿verdad? Y esta cosita de plástico se la dan usted aquí en Jalisco por ser viejejito y le cobran la mitad del camión. Es uno de los problemas. Hay otras con otras funciones y con unas barritas y unos números y puede hacer unos milagros con ellos, ¿verdad? Y yo aquí tengo un crédito. Por ser viejito, yo tengo un crédito para subirme al camión. Y entonces no me doy cuenta cuánto gasto en el camión, ¿verdad? Y cuando veo ya mi crédito para viajar en todo el mes, ya me lo gasté. ¿Por qué? Porque no tengo conciencia de eso. Esto es una de las causas del problema con las tarjetas, famosas tarjetas de crédito, ¿verdad? Que nos dan falta de conciencia. Cuando usted gasta sin conciencia, no ve que sale el billete de su bolsa, ¿verdad? No es lo mismo pasar, antes se decía planchar, ahora nomás lo mete en un agujerito y ya se va ahí el dinero. ¿Uh? Entonces, no es lo mismo hacerlo así, ¿uh?, que sacar de su bolsa el dinero. Tenemos que tener conciencia. Ahora, lo último que tenemos que tener es prudencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo los 1,000 pesos para comer los 5 días de la semana y me los gasto el primer día? Pues es falta de ser prudente. No tengo prudencia. Por eso, ¿cuáles son las tres cosas que tenemos que recordar? Recuérdenmelas ustedes, ahí están en el manual y vamos a dejarlas bien en claro de qué se trata. ¿No? Razonamiento, conciencia y prudencia. Prudencia, ¿sí? Y vamos otra vez, y van ustedes ahí abajito, y vamos a ir viendo que los conceptos y definiciones, y ahí lo podemos ver también, hay una parte ahí. Regresemos ya ahora, porque quiero terminar antes de irnos por nuestro cafecito y nuestro refresquito, vamos a terminar. La administración financiera tiene relación con el manejo de los recursos económicos y principalmente se centra en dos aspectos importantes. La racionalización. Racionalización no quiere decir que nos va a tocar menos. Usar, que dice, lo que tenemos de la mejor manera posible. Racionalización, entonces, es usar lo que tenemos de la mejor manera posible. Es decir, si tengo los 1,000 pesos y tengo que comer 5 días con esos 1,000 pesos, los parto en dos y el primer día me compro la pechuguita, la zanahorita, la ensaladita y es lo que como ese día. El siguiente día, pues hago algo que me alcance con los 200 pesos porque estoy racionalizando. A veces se malentiende esta palabra cuando decimos racionalizar. Pensamos que nos van a dar nomás un chícharo para comer y nos empezamos a angustiar. Algo que hemos comentado con mi esposa muy frecuentemente, díganme si a ustedes les pasa lo mismo, es lo siguiente, que cuando sé que no voy a tener más hambre me da. ¿A ustedes les pasa? Sí, ¿verdad? Cuando dicen, híjole, no cobré, no me Sí. pagó el patrón, ¿verdad? No me pagó el patrón y tengo que esperar hasta el lunes, me pagaba el viernes en la tarde, me queda sábado y domingo. Y si no tenía hambre, en ese momento me agarra un hambre increíble, ¿no? Porque es que no estamos acostumbrados a decir, me queda tanto. Ahora, estoy hablando de situaciones normales.
la mayoría de nosotros en un país como el de nosotros que vivimos situaciones, sí hay una extrema pobreza, tenemos que reconocerlo, pero existe la clase media baja, donde nos situamos nosotros, y esa es muy cómoda, ¿verdad? Normalmente tenemos recursos, amigos, siempre tenemos algo, no estamos en situación que se llama de calle o de indigencia. Pero, sin embargo, hay países, mi esposa fue a visitar, ustedes ya hablaron con ella y saben que ella estuvo allá en Mozambique, y ella me dice, es que se levantan y les dan su té, que le llaman su té, y el té consiste de agua caliente con una cucharada de azúcar. Y de ahí hasta aguantan el hambre hasta las 3 o 4, y comen fango o pez, es pollo o pescado, y fango pez es solo con unas cuantas verduritas muy rascuaches, y esa es su comida fuerte, con arroz, creo, otra cosa, y ya de ahí a la noche nomás otro tecito o cafecito, o lo que tengan, y ya hasta el otro día. Entonces, wow, esa es una situación de un país empobrecido, ¿no? La mayoría empobrecido. ¿Qué pasa entonces? Nosotros tenemos sí algunos recursos y tenemos que gastar en esos recursos. Eh, Me perdí donde me iba, pero creo que es después del 2. La administración financiera, sí, financiera, tiene relación con el manejo de los recursos económicos y principalmente se centra en dos aspectos importantes. Eso ya lo hemos leído, ¿verdad? Perdón. La racionalización, uso adecuado y la disponibilidad. Contar con recursos suficientes para cubrir las necesidades y realizar nuestras cosas. Es decir, yo les he dado este ejemplo, creo que ya a ustedes se los di si no mal recuerdo. Si voy a ir a México, ¿en qué empiezo a pensar, verdad? ¿Qué necesito para ir? Pues los recursos. Ya hemos hablado de esto. Ahora bien, en el contexto cristiano, la administración es una actividad sumamente importante. Esto es, aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Nosotros somos, quiero preguntar, por lo menos lo sé del pastor Samuel, somos cristianos de segunda o tercera generación, es decir, desde nuestras abuelas ya éramos cristianos. El cristianismo quiere decir que empezó en el caso del pastor Samuel y en el caso mío al principio del siglo pasado, es decir, hace más de 100 años empezó ese cristianismo. Ese cristianismo de la posguerra del año 40 del siglo pasado a mediados del siglo y el inicio de la bonanza mexicana, trajo mucho beneficio a nuestro país. Es decir, nosotros que vivimos ahora en el 2020, bueno, una pandemia nos atrasó un mucho, pero los que hemos vivido estos 50 años han sido 50 años que se llama de bonanza. Es decir, a pesar de, no vamos a hablar aquí, dejemos a un lado la política, hablemos de cómo están las cosas. Yo me asomo en una colonia de clase media baja, ¿verdad? Donde yo vivo, donde hay departamentitos y casitas del Infonavit, y veo que la gente tiene carro, tiene economía, ¿verdad? Tiene cosas. Entonces, eso es diferente a lo que yo viví hace 50 años, ¿verdad? No era tan fácil las cosas en ese tiempo. Hemos vivido un proceso de cambio social donde el bienestar de las personas ha aumentado. Ahora, ¿a qué voy con esto que estoy diciendo? Voy al siguiente punto. Entre los evangélicos, protestantes o cristianos, diferentes maneras de enfocar las corrientes religiosas, la mayoría de nosotros, los cristianos, la iglesia pentecostal, sufrió una conversión que se llama dramática. ¿Qué significa esto? Que nuestros abuelos y nuestras abuelas vivían en una familia donde el alcoholismo era una situación muy importante, aunque algunos sociólogos han dicho que esto no fue así, pero me queda la duda de que mi familia vivió una situación económica distinta porque mi papá se dedicó a trabajar y no a malgastar el dinero. No había tabaco, no había cigarros, por lo menos eso es lo que pensamos, y todo esto hacía una situación difícil. Vean ustedes una situación de algún cristiano que conozcan, que tenga unos 10 años de cristiano.
que haya tenido esta conversión dramática que antes el esposo era borracho, era irresponsable, se malgastaba su dinero la esposa en el juego, en los juegos de azar. ¿Qué pasa con este tipo de gente? Pues hay una situación de no desarrollo entre las personas. ¿Qué pasa con los cristianos? Ahora los cristianos tienen una administración diferente y gastan su dinero en otras cosas. Por eso estamos hablando de que en este contexto los cristianos tienen una relación diferente. Eh, pero tienen que tener cuidado porque el párrafo siguiente nos dice que a pesar de que somos cristianos y que ahora no gastamos en esas cosas, requiere la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas en el manejo de los recursos económicos. Es decir, no es lo que tenemos, sino cómo manejamos los recursos. Aquí viene otro ejemplo de mi esposa, muy bueno, que ya cuando teníamos una fiesta compramos siempre el mismo pastelito del mismo tamaño y teníamos diferentes cantidad de invitados de los niños. A veces nomás llegaban poquitos, a veces llegaban más, a veces llegaban muchos. Pero la habilidad de mi esposa era saber partir el pastel de tal manera que siempre alcanzaba para todos. Entonces, no es el tamaño del pastel, sino cómo partimos el pastel. Sobre todo que un pastel solamente es como decía mi abuela, es probete y no es artete. Entonces, hay que saber partir el pastel. Para ello, para lo anterior de tener estas habilidades, la Biblia ofrece una amplia gama de principios, fundamentos, criterios y consejos sumamente relevantes para poder ejercer una administración financiera adecuada. Y aquí ya entramos al tema donde vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a ir viendo algunos aspectos en esta clase. Primero, el punto A que habíamos dicho, que es Dios y el ser humano. ¿De qué se trata este punto? ¿Alguien me ayuda con este pequeño parrafito antes de los cuadritos que vamos a ir rellenando ahorita? ¿Quién levanta su mano por ahí o abre su micrófono y nos ayuda con esta parte? Adelante. Dios y el ser humano. En la relación a la administración financiera desde el punto de vista bíblico, un primer aspecto importante a considerar tiene que ver con la posición, rol, identidad de Dios y del ser humano. Veamos algunos pasajes bíblicos en cuanto al rol de Dios que dice la Biblia. ¿Ok? Y vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Vamos al primer pasaje, ese no lo vamos a abrir porque ya lo tenemos. Entonces, ¿qué dice Génesis 1? En principio creó Dios los Los cielos, cielos, la tierra. la tierra. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el creador? Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo, ahora, eso es lo que yo aprendo. Ahora, díganme ustedes qué aprenden de Génesis 1:1. Léanlo ahí o recuérdenlo y vean que dice Génesis 1:1 y que aprendemos en cuanto a este rol de Dios y el ser humano. ¿Cuál es nuestra relación entre Dios y el ser humano? En cuanto al rol de Dios que dice la Biblia. En el pasaje es que Él es el creador de todas las cosas, me parece a mí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos bien o nos regresamos? Ahora vamos a Levítico. Yo les lo tengo aquí como preparado, a ver si llego rápido, porque ya saben que me regresa las hojas el ventilador. 25. A ver, yo lo había marcado. Sí, dice el Señor, les recuerdo, dice, la tierra no puede ser vendida a perpetuidad. Es un pasaje interesante, ¿no? ¿Qué hacemos cuando compramos un terreno? No, pues queremos las escrituras y queremos heredarla. Pero ¿qué dice Dios ahí? ¿De quién es la tierra? Es del Señor, ¿no? Ahí en Levítico dice, porque mía es la tierra, porque mía es la tierra. Por eso a veces nosotros tenemos este equivocado sentido de las cosas. Eh, en algún momento he dado consejería sobre algunos aspectos de propiedades, consejería bíblica, pastoral, sobre las propiedades. Ustedes saben que los cristianos nos metemos en muchos problemas y entre estos problemas famosos que nos llegamos a meter es
Dios. el problema de las herencias, ¿no? El problema de las herencias. ¿Quién ha estado en un problema de herencias? Creo que todos conocemos a alguien que ha estado en un problema de herencias. Y yo les digo, mira, recuerda lo que dice en el libro de Levíticos cuando está normalizando o dando normas sobre lo que va a tener el pueblo. Aunque les dio la tierra por heredad, les dijo no tengan propiedad eterna de ella. ¿Por qué? Porque la tierra es mía, naturalmente yo soy dueño de la tierra. Y entonces yo les digo, cuando estoy así, ahora tengo una pared aquí cerquita, pero aquí hay una. Pues mira, esto que están aquí son tabiques. Y esos se van a quedar y nosotros nos vamos a ir. Así que no te angusties por los tabiques. Preocúpate que cuando te vayas estés bien con Dios. No te gastes en esta parte de la herencia. Al fin y al cabo, son, no es dinero, no es una herencia de cosas, de billetes, es simplemente un montón de tabiques puestos sobre la tierra. Velo desde ese punto y tranquilízate, porque no es, porque se vuelve algo muy pasional en el sentido de las consejerías sobre herencias. Y más peor, como dicen, más peor cuando los implicados son los dos partes de nuestros feligreses de la iglesia, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado. Las cosas materiales son cosas materiales y se van a quedar ahí. Dios me permita no estar cuando tengamos en nuestra familia personal alguna cosa así. Yo siempre trato de alejarnos y sigo los consejos de la Biblia, pero también de mi abuela que decía, y no se vayan a ofender por ahí mis parientes de la Ciudad de México, pero entre los parientes y el sol, ya no me acuerdo qué más decía. En fin, seguimos adelante. Vamos con el siguiente pasaje, es el primero de los libros de Crónicas. Déjenme ver porque sí. Ayúdenme si alguien, porque creo que se me lo había saltado por alguna razón. No, tenía así. Primero de Crónicas 29. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ok, el Señor es dueño de todas las cosas. Entonces, ¿qué relación tenemos? Pues somos administradores, por ahí se dijo al principio. Elvia me parece que mencionó esta palabra, ¿no? Y somos administradores fieles. No somos dueños, somos administradores. Dios nos presta las cosas, inclusive de aquellas que más queremos. ¿Qué es lo que más queremos los que ya somos papás? A nuestros hijos. Pero este querer es simplemente de algo que nos presta Dios para cuidar, proteger y amar. Entonces, ahí tenemos que tener este cuidado de darnos cuenta que de Dios son todas las cosas. Ahora vamos a uno de los salmos y el Salmo 21, el Salmo 22, el Salmo 23, los salmos que leemos, el Salmo 24, que es el que nos está diciendo aquí. El Salmo 25 también lo leemos, ¿verdad? Al Señor levantaré mi alma. Pero el 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él habitan. Porque, bueno, no lo estoy recordando, pero dígame si lo recordé bien. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, esta es la postura del ser humano ante el Creador. Por eso los judíos reverentemente le dicen no el nombre de Dios, no le dicen Jehová o Yahvé, lo que sea, le dicen el Creador, ¿verdad? Basado en este Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Así de sencillo. Entonces, ¿qué aprendemos de ese pasaje? Bueno, pues que estamos aquí como administradores. Alguien me va preparando el Salmo 50, 10 al 12 y el Salmo 135,
6 al 7 que me iba a saltar, pero vamos a leerlo porque creo que son salmos interesantes, ¿no? Si alguien los... Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ajá, Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ese es bonito. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Gracias. ¿Alguien más tiene el 135.6.7? Todas las cosas son de él, ¿no? Todas las cosas son de él. 130, Salmos 135, 6 y 7. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Sí, son salmos muy, muy bonitos. Y algo que tenemos ahí es, lo ponen, me gusta mucho a mí a veces hacer esta pregunta cuando doy clases de Biblia. A veces doy un curso que se llama la Biblia, el corazón de la Biblia, donde tratamos de un sistema que aprendí hace muchos, muchos años, que se trata de por lo menos recordar de qué trata cada libro. Luego, recordar por lo menos del Nuevo Testamento qué trata cada parte de cada área de los evangelios, de las epístolas, y luego recordar un libro, dónde está, de qué trata el capítulo 12 de Romanos, de qué trata el capítulo 5 de Romanos. Es algo que se llama el corazón de la Biblia, ir a recordando párrafos o porciones de la Biblia. Y cuando doy este curso siempre les hago la pregunta, ¿qué tanto conocen la Biblia? Y paso un cuestionario y pongo lo siguiente, pongo unas preguntas capciosas, ¿verdad? De esas preguntas capciosas que paso es, ¿cuántos años duró la construcción del arca? Si usted ya leyó la Biblia, ¿cuántos años duró la construcción del arca? Y una de las preguntas que más es interesante, ¿realmente el libro de Ageo está en la Biblia o no está en la Biblia el libro de Ageo? Entonces, los veo así como si yo se los pregunto así, ¿usted conoce la Biblia y el libro de Ageo? Porque yo me ha pasado a que personas me dicen, oiga, quiero hablar de la Biblia, quiero venir a hablar de la Biblia aquí con usted. Ah, sí, ¿qué quiere hablar de la Biblia conmigo? Pues algunas cosas que le dicen a usted que son importantes. ¿Y usted ha leído la Biblia? Si le puedo hacer una pregunta, tengo una duda. ¿El libro de Ageo está en la Biblia? ¿Cómo nos sentimos cuando nos preguntan eso? Sinceramente. ¿Está en la Biblia? Sí, casi está al final del Antiguo Testamento. Creo que quedan unos 2 libros al final. Eso es lo que se ve en el corazón de la Biblia. Y en el libro de Ageo, que tiene varios capítulos, no es el libro más chiquito de la Biblia. Si no recuerdo, tiene 2 capítulos. ¿Sí? Todo eso se ve en el corazón de la Biblia. Y en el segundo de los capítulos, en el Ageo 2, el 8, dice muy interesantemente, y a veces lo citamos, ¿verdad? Ahí eso se llama el corazón de la Biblia, cuando citamos. ¿Dónde dice la Biblia que es dueño Dios del oro? Pues en Ageo 2:8, ¿verdad? Entonces, no tiene que recordar el versículo porque nos hacemos bolas con los números, pero cuando usted diga, ¿sabes qué? En la Biblia dice que Dios es el dueño del oro, y lo dice en un libro que es muy desconocido, que es el libro de Ageo. ¿Qué dice Ageo 2:8? Dice, mira, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Sí, es sencillo, Él es dueño de todas las cosas, y luego puede ir a este proyecto Biblia para ver de qué se trata el libro de Ageo, que también lo hacemos en el curso, y ahí va usted aprendiendo de libros, qué dice cada libro, qué dice cada capítulo, y esto se nos queda en la mente, se nos queda grabado y podemos hablar de la Biblia con mayor precisión, porque hay algo que yo digo, por ahí lo leí, no es mío, por ahí lo leí. No es importante decir dice en la Biblia, hay que decir dónde lo dice y por qué lo dice, ¿no? Decir dice en la Biblia es muy fácil y a veces decimos cosas que no están. Ahora sí, ya vamos a ir al Nuevo Testamento
y vamos rápidamente al Sermón de la Montaña en el capítulo 6, verso 33. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien prepara también lo que dice Pablo en Filipenses y en Colosenses en cuanto a el señorío, ¿verdad? El señorío. En Mateo 6, 33. ¿Alguien lo tiene? Connie, ¿lo tienes por ahí? Vamos a dejarle a Connie varias veces Tengo prendido el micrófono y no le hemos dado. ¿Lo tienes, Connie? ¿Cuál, pastor? Perdón. Es Mateo 6, 33. Así, Mateo 6 Mateo 6, y 30. versículo y 3. Versículo 33. Y Sí. empieza con un más. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Así dice Mateo 6, 33 y Connie nos hizo favor de leer 34. versículo 34 que habla de lo que es lo importante a la administración. Si Dios es dueño de todas las cosas, ¿para qué nos afanamos si somos sus hijos, verdad? Él sabe lo que necesitamos. Esto es la parte importante. Importante ahí la versión la revisión del libro de Mateo, de la traducción que nos hizo Connie, es un lenguaje antiguo que se usaba a mediados del siglo pasado o anterior, donde usa una palabra que ya no está en uso, que es la palabra más sin acento. Cuando está con acento significa cantidad, cuando está sin acento es para distinguirla y decir que está mencionando la palabra pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si buscamos esto, todas las cosas os serán añadidas. Es decir, ¿cuáles son las cosas añadidas que tenemos? Podemos hacer un resumen de las cosas añadidas, muchísimas, pero lo importante es que estamos reconociendo la soberanía y que Dios es todas las cosas. ¿Alguien tiene Filipenses? Gálatas, Efesios, Filipenses 4. También es el último Mi capítulo. Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que nos falta. Y todo lo que nos falta es eso, ¿no? Todo. Y por último, ¿quién tiene Colosenses? ¿Qué fue? Se me platica. 6. Sí, Colosenses 1:16. ¿Quién lo tiene? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así es, gracias. Esto es lo importante del señoría de Cristo. Y antes de pasar al siguiente tema, en cuanto al rol del ser humano, que dice la Biblia, es decir, que nosotros vamos a ser administradores, vamos a revisar un poquito, así como lo hemos estado, unas palabras de la Biblia, que es un poema famoso, se encuentra en el Salmo número 23, no tienen que ir, normalmente lo sabemos de memoria, y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es solamente 23.1, así de sencillo. El Señor es mi pastor. Y ahora tiene un punto y coma y dice, nada me faltará. Aquí tiene dos posibles interpretaciones. ¿Cuáles serían las dos posibles interpretaciones antes de leer el contexto completo de lo que leímos ya, de que Él es dueño de todas las cosas y que Él es administrador? El primer concepto, la primera interpretación que nos viene a la mente es, me saqué la lotería, ¿verdad? Me saqué, nada me faltará. ¿Mm? ¿Qué necesitamos ahorita? A ver, vamos a hablar de necesidades, ¿verdad? Que tenemos y de deseos. Vamos a hablar primero de necesidades. ¿Qué necesitamos ahora? Ya hicimos la diferencia. Necesitamos una taza de café,
el aire. Vamos a pastelito, hablar ahora de deseos. ¿Cuáles serían nuestros deseos? un pastelito. Un pastelito de chocolate relleno de chocolate con cobertura de chocolate con figuras de chocolate, acompañado de chocolate bien calientito. Ok, bueno, esa es una necesidad diabética, ¿verdad? Bueno, está bien. Rica necesidad, ok. Concuerdo con Pastor Samuel. Estamos con esa necesidad bien grande de lo dulce. No, Eh, era un deseo. Era un deseo, sí, era un deseo. No Era un deseo. hay que aprender, tengo que aprender a distinguir. Entonces, hicimos ahí, bueno, entonces, nada me faltará significa un pastel de chocolate cubierto de chocolate con relleno de chocolate y lo demás, que digo que ya he olvidado. Entonces, esto es parte de nuestra deseo. ¿Qué otro deseo podemos tener? Muchos deseos, ¿verdad? Muchísimos deseos. De estar bien, de salud Es una necesidad, vamos a distinguir, pero y también, deseo. y un deseo en el sentido de decir, fíjense bien, aquí lo que dice Connie es bien interesante. La necesidad y el deseo van muy juntitos y muy pegaditos. ¿Qué sería? Pues tener el seguro, tener dinero por si se enferma mi hijo, me enfermo yo, cómo enfrentar una. Esas son las cosas que tengo que administrar para tenerlo adecuado. Ahora, ¿qué significa esto? En el sentido de lo que nos está hablando Connie. Nada me faltará significa que Dios tiene la vida mía en sus manos y aún mi propia salud, Él tendrá cuidado. Nada me faltará significa que lo que tengo es suficiente. Vean las dos lecturas posibles. Cuando yo leo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, digo, ya la hice. El pastel de chocolate cubierto de chocolate con relleno, con doble capa de chocolate cubierto de chocolate, va a ser mío. Cuando digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, este bolillo que tengo aquí junto a mí es suficiente, porque Dios me lo da. Esa es la diferencia entre el deseo y la necesidad. Entonces, es inalcanzable porque ¿qué es esta frase no famosa que se le atribuye al hombre más rico del mundo que por ahí alguno de las computadoras posiblemente repitió? Dicen algunos. Esta frase que se le atribuye a Rockefeller, ¿verdad? Cuando le entrevistan en una entrevista famosa donde dice, ¿estás satisfecho con lo que tienes? Y él dice en inglés, $1 more, $1 más, ¿verdad? Entonces, este, este hombre está diciendo $1 más. Está diciendo, soy un insatisfecho. O sea, tanto que tengo, me falta $1. Esto es terrible, ¿no? Porque entonces no estaba cumpliendo esto de el Salmo 23 que siempre repetimos. Bien, entonces ahora sí vamos a la siguiente parte. Vamos a tener una pausa activa. Rápidamente vamos a buscar cualquier objeto pequeño que tengamos a la mano. Yo traje este, a ver si tienen uno como este. Tienen uno como este, así chiquito. Tienen algo pequeño que puedan, una pluma, lápiz, nomás que no sea lápiz porque pluma mejor. Pluma. Ajá. Bien. Tienen algo pequeño, bien. Ahora sí, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevarlo y tratar de agarrarlo. ¿Ok? Hace la coordinación, bien. Si podemos, ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. No se lo avienten tan alto, miren. Ahora, lo van a aventar un poco más alto para que sus piecitos lo muevan uno para adentro y otro para afuera mientras lo avientan. A ver, ¿se puede? Sí tenemos coordinación así, a ver. No nos falla, ¿verdad? Cuando lo hacemos así es más difícil, a ver. Ay, los pies, pero el pie, me están haciendo trampa porque es el pie. O así los pies, uno para afuera y otro para adentro. ¿Se puede? Ok, bien. Vamos a tener un minuto, pueden pararse y por su cafecito, solo un minuto, porque nos falta todavía bastantes lecturas. Regresamos en un minuto. No, no se vayan tan lejos.
Bien, bien. ¿Cómo les fue con su bonito? ¿No lo perdieron? ¿Ya lo fueron a recoger? Está bien. Entonces, Dios y el ser humano, regresamos ahí a esta parte. El rol ahora con solamente algunos versículos más concretos. Aquí vamos a obviar algunos que ya conocemos, pero en primer lugar vamos a irnos ahora en una dimensión diferente. Lo que vimos la vez el pasado fue Dios, el rol de Dios con el ser humano. Ahora vamos a ver el rol que tiene el ser humano. ¿Cuál es el rol del ser humano en la Biblia? El rol de Dios ya vimos que es creador, vimos ese pasaje de Ageo 2, que él es el dueño del oro, ¿verdad? Entonces, también ahora vamos a ver el rol del hombre. ¿Cuál es el rol del hombre? Y empezamos con el primer capítulo, ya no el 1.1, sino ahora en la parte donde habla, ya entra el hombre en juego. Y en este momento, aquí en mi Biblia, yo así lo digo, en mi Biblia, en la que tengo, es dando la vuelta a la hoja, el panorama cambia. Porque antes habló de la creación y todo esto, y dice ahora, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el versículo que nos marca, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tiene un papel muy importante. Díganme ustedes cuál es el papel del hombre en Génesis 1:28. ¿Qué es la importancia de este papel que tiene el hombre aquí? Cuéntenme ustedes, ¿qué les parece? 1:28. ¿Qué está diciéndole Dios ahí? ¿Cuál sería la palabra que se nos viene a... ¿Qué lo puso a hacer? Es el administrador de la creación. El hombre es el administrador de la creación. Es el administrador de la creación. Este pasaje es interesante y está muy unido a lo que nos dice ahora el Salmo 8. El Salmo 8, famoso Salmo 8, que mi abuela nos hacía leer este Salmo 8, así nos decía, y que nos sentaba ahí junto a ella y nos decía la abuela Lucha, la mamá Lucha, nos decía, a ver, léeme el Salmo 8. Y ya leíamos este Salmo como niños, todos mis primos y un servidor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán gloriosos es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, daste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, referencia a Génesis 1:28. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Señor nos puso como administradores. Regreso a dos referencias, simplemente notas de un servidor. Dice ahí el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Esta es una referencia directa, fíjense bien, es una referencia directa al pensamiento
que se llama Cómo veía la humanidad en un principio las estrellas. Ellos pensaban que había estrellas bebés y estrellas adultas. Las estrellas bebés eran las que veían más chiquitas y las adultas eran las que veían más grandes, ¿verdad? Entonces, cuando dice de la boca de los niños y los que maman, formarse es la fortaleza, ellos pensaban en su forma de concebir el universo, de que el universo se sostenía por esos puntitos que se veían en el cielo que destellaban, de las pequeñas eran las que iban a ir creciendo para ser estrellas grandes. Es una visión del mundo que sabemos que no es cierto, la registra aquí la Biblia para darnos la idea cómo ellos tenían una concepción del universo distinta al conocimiento científico que ahora tenemos, pero es poético, es muy hermoso, ¿no? Es un poema hermoso de la antigüedad. También hago una nota referente a que dice, en ese mismo sentido es importante leer este salmo ahora mismo, porque tenemos que mencionar desde el aspecto poético cuando dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, ahí hace referencia, se hace una pregunta de reflexión hacia adentro. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es decir, es una, voy a usar la palabra, pero bueno, no me la tomen en cuenta, la mala palabra que voy a decir, es un concepto de mi ser, de que me siento vivo, te digo, en ese momento, ay carambas, estoy vivo, pienso, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? Estoy en un proceso ontológico de comprenderme a mí mismo. En este proceso de sentirme a mí mismo, me hago esta pregunta y hace una referencia nuevamente como lo anterior. No es una referencia teológica, no es Dios diciendo así es, sino simplemente Él reflexiona lo que es. ¿Se entiende? En este versículo el poema tiene que entenderse como una reflexión de lo que estoy pensando. Él pensó y dijo, esas estrellas pequeñas van a hacer crecer y van a sostener al mundo entero. Es una referencia poética. Una referencia poética también es, le has hecho poco menor que los ángeles. Creaste los ángeles, los seres espirituales, y el hombre es poco menor. Cuidado con esta interpretación, porque entonces podemos decir, entonces el hombre tiene categorías. No, aquí el salmista no está metido en nuestro rollo teológico del siglo XX. Él está simple y sencillamente haciendo una referencia poética como la hizo con las estrellas bebés anteriormente. Ahora simplemente está diciendo, mira, yo aquí me siento abajito de los seres que creaste que son espirituales, ¿verdad? Porque luego esto entra a la referencia de Hebreos cuando habla sobre los ángeles y cómo fueron creados y todo lo que se llama angelología, que es un tema que me parece que es poco útil para la vida y la lucha espiritual, pero que a nosotros nos encanta porque genera polémica. A la polémica nos encanta, pregúntenle ahora a los que entran en la fase de política en nuestro país, y así es. Simplemente reflexión sobre el Salmo 8, porque era el que me leía mi abuela y es el que recuerdo siempre me interesó. Vamos a Jeremías, por favor, no se me duerman con mis rollos del Salmo 8. Un día predicamos sobre el Salmo 8 y es bonito, es hermoso. Jeremías, aquí lo traigo. Jeremías 10. Estábamos leyendo Jeremías en el 31, muy recomendable, pero regresemos al 10. ¿Y qué es 23? ¿Obtiene alguien? Esto va contra el humanismo. El humanismo dice que el hombre es dueño de su propio camino, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dijo el gran poeta español Antonio Machado. Ahora, ¿qué nos dice Jeremías 10, 23? Adelante. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Wow. Entonces, el hombre simplemente está ahí. Brincamos de página, ¿verdad? Porque hay otros versículos arriba, más abajo.
Y vamos allá al Nuevo Testamento ahora. Y en el Nuevo Testamento tenemos ya si Lucas está viendo la hora, cómo andaba, pues me dice. Ya lo tengo, lo leo. Ujú. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ok, Lucas dice, ¿se acuerdan que estábamos viendo Lucas? Íbamos revisando Lucas, llegamos como hasta el 11, pero ya llegamos al 16 y nos habla ahí de la que se nos menciona hace rato, la mayordomía. Ujú. Dijo también a sus discípulos, versículo 1 del 16, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como dis- eh, disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto? Que algo que oigo acerca de ti, de cuanto a tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Aquí introduce el Evangelio la palabra mayordomo. ¿Qué es la palabra mayordomo? Es una palabra muy interesante de la época romana. La palabra latina que utilizaban para la casa era la palabra domus. Eh, Actualmente ya lo conocemos en nuestro español moderno, que es un domo, es como una cubierta, ¿no? Que traga luz, una, una esfera así que cubre para que se tenga luz, pero que cuando llueva no se moje su casa por dentro. Ese es un domo, un domus, y esta era la palabra para los latinos. Y la palabra mayordomus era una palabra compuesta que significa el que está más arriba en la casa, es decir, les ha hablado del oikos griego, de la casa griega, oikos griego, y el domus latino significaba a la persona que el señor romano de su domus, de su casa, ponía hasta arriba para que cuidara todos los bienes, para que nada pasara. No era el dueño de la casa, sino era quien el dueño había puesto para que cuidara todas las cosas, era el mayordomo. Tenemos en español esta palabra mayordomo, de esta palabra latina domus o casa. Entonces, esta es la palabra mayordomo que está aquí en el famoso pasaje de Lucas capítulo 16, donde ya aquí entra más en algo que el administrador. Y el administrador debe ser hallado fiel. Vamos al siguiente pasaje, es Romanos. Déjenme ver, aquí lo tengo también marcado, pero con tantas cosas. Me gusta Sí, esto. y ninguno muere para sí. Adelante. 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ah, esta parte de Romanos donde eh, Pablo se pone sensible, se pone muy niñito, ¿verdad? Muy sensible, porque ya en la nueva modernidad no se puede decir la otra palabra. Se pone muy niñito y les dice recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, ¿verdad? 14:1. Porque unos creen que se ha de comer de todo, otros que es débil comer legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ujú. Unos hacen diferencia entre día y día, versículo 5. Otros juzgan igual todos los días, es mi cumpleaños, no me importa, ¿verdad? Algunos así, bueno, algunos. No, yo cuando oigo eso de los cristianos digo, ¿cómo es posible que no lea Romanos 14? ¿Ah? ¿Y usted qué piensa de eso? Ay, hermano, pues vaya a Romanos 14 y luego, bueno, léase todo Romanos y luego platicamos. Pero lea Romanos 14. Cada uno celebre lo que se le da la gana. El que hace caso al día, lo hace para el Señor.
Y que no lo hace, caso al día, pues para el Señor también lo hace. El que come, para el Señor come, así que el que no come también para el Señor no come. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Sí, somos propiedad y somos administradores del Señor, ¿no? Esa es. Y nos vamos a donde Pablo pelea con la iglesia, que es 1 Corintios 4. Había división entre ellos, había cosas increíbles. Pablo empieza a corregir. Y así que tengamos los hombres por servidores de Cristo, es el versículo 1, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que el administrador, la palabra fue puesta aquí como administrador, pero la palabra que está en la Vulgata Latina, que era la Biblia en latín, que se tradujo luego a muchos idiomas, ¿verdad? Era el mayordomo, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, somos llamados a ser mayordomos o administradores fieles. Este es el curso que vamos a tomar, el llegar a ser administradores fieles de la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a hacer. Y tenemos un último ejercicio que se me perdió, le vi muy abajo, pero había una cosita más que era, ya se me perdió, dejen regresar. Ya, aquí lo tengo. Que se trata del pasaje de Génesis 39, para darnos cuenta de esto. Fíjense, todos estos versículos fueron los que fueron cortando los muchachos de la Biblia y se la regresaron al pastor. Dicen que es impresionante ver esa Biblia recortada, ¿verdad? Es una Biblia en inglés. Todo donde habla de dinero, de administración, se lo fueron mochando porque el pastor no hablaba ahí. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Debe ser de Abraham, ¿verdad? Por ahí Génesis 39, a través del corazón de la Biblia, nos lleva a ver de qué está hablando ahí. No, es de José, no es de Abraham. Abraham está más atrás, está en el 12. Acá estamos hablando de José y la esposa de Potifar. ¿Recuerdan este hombre que lo pone como que a José como administrador? Nomás recordamos la parte donde se le salió corriendo a la malvada mujer de Potifar y luego lo acusó, ¿verdad? De que la quería mancillar. Bastante problema tuvo José por el machismo en ese tiempo. Si hubiera vivido en los nuestros, pues se le acusa de otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está. Pero la pregunta arriba, había una pregunta, es que se me movió mucho. Sí, aquí está. ¿Qué pasa cuando Dios es partícipe del trabajo del ser humano? Pasaje bíblico, Génesis 29, Génesis 39, y vamos a leer todos estos 3 versículos. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Esto es después de tremendo venta de sus hermanos a unos ismaelitas. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía próspero en su mano. Reflexión, ¿qué aprendemos de este pasaje bíblico? ¿Qué es el concepto de prosperidad o de bienestar? Son 2 palabras sinónimas y vamos rápidamente a ver qué es prosperidad. ¿Qué será prosperidad? Vamos a preguntarle al hermano Google en estos momentos, ¿qué será prosperidad? A ver, pregúntele ahí. Vamos a tomar nuestro teléfono y vamos a decirle ahí, ¿qué es prosperidad? ¿Qué será prosperidad? ¿Qué es ser una persona próspera? Y con esto vamos a ver. Aquí lo estoy tomando del teléfono. Hace rato lo consulté en la computadora, pero no quiero hacerlo.
Pastor. y en primero, adelante. Dice desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. Ok, me quedo con esa parte. Es un desarrollo favorable, ujú, en el aspecto económico y social. Ujú. Es un desarrollo. Ujú. Entonces, el Señor, cuando decimos era próspero, no significa que su cuenta de banco aumentó, significa que había un desarrollo. Las cosas tienen que ver ahí con una palabra muy importante, desarrollo. Tal vez es la palabra más importante de finales del siglo pasado, donde se buscó, recuerdan que había planes de desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Es desenvolver algo. Ujú. Ahí está la economía, pero si no la administramos bien y no lo desarrollamos, no nos sirve. Es como cuando usted va con la maleta de viaje y empacó todo lo que ocupaba para el viaje, pero si no abre la maleta no tiene un desarrollo y va a andar con ropa sucia todo el viaje. Entonces, eh, esto tiene que ver, ahí tengo la tierra, aquí al lado, detrás de esta pared que ustedes posiblemente ven aquí moradita, ahí hay un terreno de 2 metros, ¿verdad? Y si no lo abono, si no muevo la tierra, no tendría las fresitas y no tendría los tomatitos que tengo. Tiene que haber un desarrollo. Esto es la administración, es un desarrollo. El Señor nos está llamando a desarrollar las cosas, tanto en lo espiritual como en lo material. Ese es el reto que tenemos por delante. Dejo el anclaje para tomar la foto y no se me muevan. También, Connie, no es necesario que prenda la cama. ¿Sí? Ahí estás, Connie. Muy bien. Voy a poner aquí en cuadritos. Perfecto. Voy rápido, ¿eh? Déjenme picarle acá. Ya saben que cuando yo le pico acá se ponen todas las pantallas, ya no los veo. Pero aquí rápidamente regresamos y digo que fotografíe a todos nosotros que estamos aquí. Sonrían. Ya estamos pasando sus calificaciones para la siguiente certificado. ¿Ya recibieron su certificado? ¿Que olvidé? No me siento culpable de eso que hice. Voy a tener que hacer un viaje especial a la Ciudad de México. ¿Ni Connie ha recibido este certificado? Tampoco. ¿Qué pasó con el certificado? ¿A quién se los di? Que alguien explique la situación. No, porque queremos que nos los entregues. ¡Ah, Bien. ya! Sí, pero con pachanga y todo. Con pachanga y todo. No, esa es la graduación, Pastor Juan. Hasta la graduación vamos a tener nuestra ahorita es nada más un módulo. Vamos por los 15 módulos nosotros, ¿eh? Vamos por todo. Quien empieza debe terminar. Es parte de de una buena administración. Los hijos de Dios, lo que empezamos, lo terminamos. Hoy entregué mi último trabajo de mi curso de la escuela para tener un grado académico. Hoy fue el último trabajo. Ya no me queda esperar las presentaciones y ya voy por el siguiente. Y cuando ya sentía que no podía, que los ojos me ardían, que ya no podía leer, decía, si te metiste en Naucito, tienes que seguir caminando, ¿verdad? Así habla la palabra que dice, el camino es dar el paso y seguir adelante, ¿no? Entonces, ese es nuestro deber, caminar en la senda del Señor, y entonces debemos buscar esto en todos los caminos de nuestra vida. Ustedes están aquí, les felicito porque ya estamos en la primera clase del 3. Fíjense qué rápido se ha ido el tiempo, ¿no? Así se va el tiempo y vamos aprendiendo. Además de que espero que este manual, yo estoy seguro que este manual es de mucha utilidad. También no será mucho lo que yo pueda aportar por ustedes, pero juntos podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, pues ahí vamos, adelante. Entonces, pues por lo menos enséñaselos, Pastor Samuel, para que no se sientan tan No, solitos. ya lo vieron en la foto. Ya lo vi. La foto No, qué barbaridad. Va a juntar los No, de no, todos no. juntos. Eso sí está mal del Pastor Samuel. Eso sí, es una cosa que no debe hacer, no los debe estar haciendo sufrir así, Pastor. ¿Eh? Ni a mí me lo dijo, pastor. Ni a ti te lo dio. Es un mal administrador, pastor. No. Es que sé